Ese es el tema, que a veces se conectan algunos después. Bueno, bien, entonces esta semana vamos a ver la primera parte de resonancia magnética nuclear. Hay algunos conceptos que son básicos, pero a mí me gustaría que ustedes se enfocaran en algunas cosas muy peculiares que les voy a decir al final de la clase. Eh, Porque, claro, esto tiene unos conceptos de cuántica y de física que tal vez a algunos les cuesta entender, que yo no me voy a centrar tanto en eso, pero es bueno que tengan una noción de cómo funciona esta técnica, ¿no? Porque hay algunas cosas que son un poquito abstractas, pero vamos a tratar de ver lo que sea más importante, o sea, que diferencia esta técnica con las otras que hemos visto, ¿no? Entonces, como dice aquí, la espectroscopía de resonancia magnética nuclear es la herramienta más poderosa que existe para la determinación de estructuras orgánicas. Entonces, claro, obviamente uno siempre mezcla las técnicas. Si hacemos un repaso de lo que hemos visto anteriormente, hemos visto espectroscopía UV visible, infrarroja y petrometría de masa. Eh, Esta técnica, o sea, si uno ve, bueno, el UV te ayudaba a saber si tenía insaturaciones, eh, principalmente, ¿no? Si hay una molécula que no tiene insaturaciones, no se va a ver en el UV visible. En el IR te ayuda a saber los tipos de enlaces que pueda tener, o es decir, los grupos funcionales, si tiene un carbonilo, a través de las vibraciones, ¿no? De los enlaces. El espectrómetro de masa te va a decir la masa del compuesto y los fragmentos. Esa información te ayuda a tener una idea de cómo es la estructura. Acá esta técnica te va a dar más detalles, que lo vamos a ver poco a poco en esta y la otra semana, ¿no? Te va a dar más detalles de básicamente la posición de los átomos en la molécula, ¿no? Para saber, por ejemplo, si vemos esta molécula, el RMN te va a decir por qué este hidrógeno de aquí está en esta posición y no acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso lo que permite tener más detalles de la molécula, ¿no? Las posiciones de cada átomo de carbono, oxígeno, nitrógeno, ¿no? O sea, eso no te lo da otra técnica, solo esta, ¿no? Entonces vamos a ver el principio que utiliza esta técnica, ¿no? Porque es distinta a las demás. Y claro, la RMN se emplea para estudiar una gran variedad de núcleos, o sea, no solo hidrógeno. Recuerden que hay varios isótopos de hidrógeno, ¿no? Hidrógeno, deuterio y tritio, ¿no? Entonces, en este caso, el hidrógeno es el más abundante y se logra estudiar con esta técnica, porque no son todos los isótopos que se logran observar con la resonancia magnética nuclear. Eh, Vamos a ver más adelante por qué. Entonces los hidrógenos, el carbono 13, el nitrógeno 15, el flúor 19, el fósforo 31 son de los más importantes que se estudia con resonancia magnética nuclear, ¿no? Pero en química orgánica los que más se usan es el hidrógeno y el carbono 13. Son los que más se encuentran en las moléculas orgánicas. A veces cuando se estudian compuestos de origen marino, uno puede ver que hay, o sea, aparece el fósforo, que si el flúor, el cloro, pero cuando uno trabaja con plantas, con microorganismos de plantas o de suelo, a veces se encuentran más compuestos orgánicos que tienen nitrógeno, oxígeno, carbono, hidrógeno. Son los más abundantes, ¿no? Pero nosotros nos vamos a enfocar solo con hidrógeno y carbono, principalmente hidrógeno, porque uno puede deducir indirectamente a través de los datos de hidrógeno y carbono si hay
nitrógeno, oxígeno también. Y obviamente con el espectrómetro de masas. Si alguien quiere interrumpirme en cualquier momento, es libre, ¿no? O sea, me puede preguntar lo que quiera, ¿no? O sea, esa es la idea también de estas clases, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta de que eh, los átomos tienen un núcleo, ¿no? Entonces aquí dice, un núcleo con un número atómico impar, es decir, que tiene un número de protones impar, o un número de masa impar, es decir, que sumando los protones y neutrones sea impar, tiene un spin nuclear. Vamos a ver, otra persona se quiere conectar. Entonces, esas son condiciones para que se pueda observar en RMN. Tiene que tener un número atómico impar o un número de masa impar. Entonces, un protón, por ejemplo, es el núcleo más sencillo y su número atómico impar es 1, implica que tiene un spin. Entonces, estos átomos de aquí son los que se logran observar, uno de los ejemplos, ¿no? Y si uno ve, eh, si uno ve, por ejemplo, el hidrógeno, tiene el número atómico de 1, es decir, que tiene un protón, y el número de masa es 1 también, porque él no tiene neutrones. El deuterio, él tiene un protón y un neutrón, por eso que tiene un número de masa de 2. Pero como tiene un protón, él puede absorber en el RMN, ¿no? O sea que tiene que tener o un número atómico impar o el número de masa impar. Es decir, que el numerito que está abajo tiene que ser impar o el de arriba. Cualquiera de las dos opciones, el átomo va a absorber en el V, ¿no? Entonces el carbono 13, por ejemplo, ¿no? Tiene un número de masa de 13, pero no, entonces, ¿qué pasa? En el caso del carbono, el más abundante es el carbono 12, ¿no? Que ese es el que se detecta en el masas. Pero acá el carbono 12 no puede absorber en el RMN, ¿no? El carbono 13 sí, ¿no? El nitrógeno, mire, el nitrógeno 14, ese absorbe, el oxígeno 17 y el flúor 19, ¿no? Entonces, eso es una cosa básica que ustedes deben de saber. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Vamos a ver por qué. Entonces, podemos visualizar un protón que gira como una esfera rotatoria con carga positiva. Este movimiento de carga es como una corriente eléctrica en una espira de alambre, genera un campo magnético simbolizado por la letra B, o sea, B es el campo magnético, llamado momento magnético, que se parece al campo de una pequeña barra de imán. Entonces, si uno ve esta figura, esto es como simbolizar un átomo. Entonces, los átomos tienen protones en el núcleo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si tiene un número atómico impar o un número de masa impar, él puede tener un giro, ¿no? Eso es lo que se le dice spin, ¿no? Spin nuclear. Entonces, o un momento de spin nuclear. Eso se puede resumir en giro, gira, básicamente, ¿no? Entonces, ese giro va a generar un campo magnético. Y ahí se ve la flecha. Este es el sentido del campo magnético. Eso también ocurre en la Tierra. En la Tierra hay un campo magnético que se genera, ¿no? Por el núcleo, ¿no? Porque eso puede afectar, por ejemplo, producto de los metales que están en el núcleo de la Tierra y que están fundidos. Eso en cierta forma hace que se crea un campo magnético y por eso que las brújulas nos dicen dónde es el norte y el sur, porque se alinea con el campo magnético de la Tierra, ¿no? Pero claro, acá cada átomo que tiene un spin nuclear genera un campo magnético, ¿no? Eso es básico. Pero para eso tiene que tener un número atómico impar o un número de masa impar. Si no, no va a generar ese campo magnético. Y esto aquí se está comparando con un alambre. O sea, un alambre
por ejemplo, si tiene una corriente eléctrica que va en este sentido, él va a generar un campo magnético, ¿no? No sé si se te acuerdan cuando dieron física, creo que eso se da en física 2 cuando hablan de campo magnético y corriente, la regla de la mano derecha, ¿no? Que el dedo pulgar es el sentido de la corriente y los otros dedos son el sentido del campo magnético, ¿no? Entonces, si hacia arriba va el campo magnético, entonces, perdón, la corriente, el campo magnético va en este sentido, ¿no? Entonces, esto es algo parecido a lo que está aquí, ¿no? Si la corriente va en este sentido, el campo magnético va de esta manera, ¿no? Si fuera del otro sentido, entonces iría hacia abajo, ¿no? Hacia abajo y después hacia arriba. Y claro, esto también se simboliza o se ve en el caso de un imán, ocurre algo parecido, ¿no? Pero bueno, aquí básicamente lo que yo quiero mostrarles es que un átomo que tiene un núcleo con un número atómico o un número de masa impar va a mostrar este fenómeno que están observando. Entonces, va a generar un campo magnético, básicamente. Entonces, cuando se coloca una barra pequeña de imán en el campo de un imán más grande, gira para alinearse con el campo del imán más grande, un arreglo de menor energía que una orientación contra el campo. Entonces, ¿qué pasa? En resonancia magnética nuclear, él tiene un magneto interno, entonces él va a generar un campo magnético. Entonces, todos los núcleos se van a alinear a ese campo magnético, ¿no? Entonces, si ustedes se imaginan que este imán que se ve aquí fuese un átomo, entonces ellos se van a alinear con respecto al campo magnético que genera el mismo equipo, ¿no? Y entonces ese será un estado de menor energía. ¿Y el equipo qué pasa? El equipo irradia, en lugar de irradiar con fotones en el caso del UV, dentro del espectro de 200 a 500 nanómetros, acá es distinto. Vamos a ver otro más. Acá es un poco distinto. Acá se emiten una radiación o fotones de radiofrecuencia. O sea, es una frecuencia distinta a la que trabaja el UV y el infrarrojo, ¿no? Entonces, cada una de estas técnicas usa diferentes regiones. Entonces, esta RMN usa las regiones de la radiofrecuencia. Entonces, cuando se le irradia a un núcleo, él invierte el sentido de su campo magnético. Y entonces queda de esta forma. Profe, Dime. una pregunta. Si estamos hablando de que el campo magnético solo altera el número átomos con un número de partículas impares dentro de su núcleo, ¿por qué los de masa impar también se ven afectados por el campo magnético del resonador magnético? ¿Cuál es? ¿Cuál es otro? O sea, este se refiere de la molécula. No, yo digo del átomo, porque Ajá, creo que el oxígeno 17 creo que fue el que vi, ajá, tiene un número de protones, ajá, el oxígeno 17 tiene un ajá. número de protones par dentro del núcleo y él también se ve afectado por el resonador magnético, pero en teoría no debería ser un número de protones impar los que se ven No, no afectados. necesariamente. Puede ser o número atómico impar o número de masa impar. O sea, si usted ve aquí, él tiene un número de masa de 17. Es impar. Por eso es que él puede tener un momento magnético o un spin nuclear, mejor dicho. Por eso que aquí yo mostraba, ¿no? Que en el caso del deuterio, mira, el deuterio tiene un número atómico o un número de masa par, pero él tiene un número atómico impar. En el caso del oxígeno, él tiene un número atómico par, pero el número de masa impar. Por eso absorbe en el RMN. Básicamente por eso. Esas son las dos condiciones, o una a la otra, aunque sea par el número atómico. O sea,
Básicamente eso. Pero a veces, normalmente en RMN, los núcleos que más se estudian es el hidrógeno y el carbono 13, ¿no? Tiene sus ventajas, ¿no? Este, a veces los otros se deducen indirectamente con los datos que uno tiene del hidrógeno y del carbono. No sé si eso era la pregunta que... Bueno, entonces, claro, o sea, esta figura la vamos a entender un poquito más adelante, ¿no? Aquí solamente quería mostrar que supongamos que esto sea un átomo y el átomo tiene un campo magnético, ¿no? Y él se va a alinear al externo, al campo magnético externo. Pero si yo a ese núcleo lo irradio, le doy energía, él puede invertir su campo magnético. Entonces, por eso que la flecha está en sentido contrario al campo magnético externo, ¿no? Pero claro, para llegar a ese sentido de ese campo magnético, él tiene que tener energía, ¿no? Por eso que aquí dice mayor energía y menos estable. Entonces, es como cuando en el caso del UV, un electrón va del HOMO al LUMO, ¿no? Entonces, para llegar del HOMO al LUMO, él necesita absorber energía, ¿no? Acá es algo parecido. Para que un núcleo invierta su campo magnético, eh, tiene que absorber energía. Y eso se lo da el equipo, ¿no? Con radiofrecuencia, fotones de radiofrecuencia. Y de esa manera es que entonces absorben los núcleos y se ve un espectro. Entonces acá lo vamos a ver un poquito más claro. Entonces dice, en esta figura, ¿no? Se observa el mismo efecto cuando se coloca un protón en un campo magnético externo. Al estado de menor energía, con el protón alineado, con el campo, se le llama estado de spin alfa, como este de aquí, ¿no? Es decir, que si, que si el núcleo gira de esta forma, ¿no? El campo magnético del núcleo va a ser igual, o el sentido, ¿no? Va a ser igual al del externo, ¿no? Entonces, este se le va a llamar estado de spin alfa. Entonces, al estado de mayor energía, con el protón alineado contra el campo magnético externo, se llama estado de spin beta, ¿no? Es decir, para que llegue a este estado, entonces se le tiene que irradiar con radiofrecuencia, ¿no? Fotones de radiofrecuencia. Entonces, para que llegue de aquí a acá, tiene que absorber energía. Entonces, por eso que esta es una técnica espectroscópica, ¿no? Como el IR y el UV. En cambio, masas no es espectroscópica, porque no se usa una luz o fotones, ¿no? Allá se usa electrones para romper una molécula, ¿no? O una diferencia de voltaje para darle carga a una molécula, en el caso de electrospray o APCI, por ejemplo. Entonces acá, al igual que el UV y R, necesitan energía para llegar a un estado de mayor energía, ¿no? Entonces eso da una respuesta. Entonces en este caso, se invierte el, el momento o el campo magnético del núcleo que se está analizando, ¿no? Pero sí se mantiene permanente el campo magnético externo, ¿no? Entonces acá vamos a ver otra figura que explica lo mismo. Entonces, en ausencia de un campo magnético externo, los momentos magnéticos de los protones poseen orientaciones aleatorias, como está aquí, ¿no? O sea, así estarían, por ejemplo, si estuvieran en una solución, todos los átomos en una molécula estarían aleatoriamente teniendo momentos magnéticos a diferentes direcciones. Pero cuando se aplica un campo magnético externo, que eso hace el equipo, el RMN, cada protón en una muestra asume el estado beta o el estado alfa. Debido a que este estado de spin alfa es de menor energía, hay más spines alfa que spines beta. Entonces, acá en esta figura, ustedes pueden ver que aquí hay una delta E, o sea, hay una diferencia de energía, ¿no? Entonces, para llegar del estado alfa al beta, entonces se necesita energía, ¿no? Y entonces eso permite entonces que el equipo
tenga unos datos que se puedan graficar, porque si todos tuvieran el mismo estado alfa, todos los núcleos serían iguales. Entonces no se podría uno diferenciar, se vería solo un pico, ¿no? Entonces sería imposible usar esta técnica. Entonces, por eso es que tiene que invertirse, es decir, se tiene que irradiar el núcleo para que invierta su campo magnético y entonces eso da una respuesta. Y cada núcleo va a ser, todos los núcleos que tengan un ambiente distinto van a absorber a diferentes energías, ¿no? Entonces de esa manera que se pueden diferenciar. Entonces, por ejemplo, los hidrógenos de un metilo son iguales. Entonces ellos van a absorber a la misma energía, ¿no? Y todos los que sean próximos, que tengan un CH2 o un metino, ellos tienen un ambiente distinto, ¿no? Entonces ellos van a diferenciarse, ¿no? O sea, todo, por eso que todos los hidrógenos en una molécula, si son distintos, van a absorber de diferentes formas, ¿no? Y eso permite entonces obtener un espectro que te diga, ah, mira, este compuesto tiene, por ejemplo, 5 señales. Eso quiere decir que tiene 5 hidrógenos distintos, ¿no? O solo ves una señal. Ah, entonces todos los hidrógenos son iguales. Entonces, por eso que el RMN te dice más detalles de la posición de los hidrógenos en una molécula, ¿no? Y te da más detalles, ¿no? De su ambiente. Por ejemplo, si está próximo a un oxígeno, eso se observa, ¿no? Si está próximo a un nitrógeno, si está próximo a un carbonilo, todo eso el RMN te lo dice con un espectro, ¿no? Entonces acá nuevamente, ¿no? Aquí dice, un núcleo está en resonancia cuando se irradia con fotones de radiofrecuencia que tienen una energía igual a la diferencia en energía entre los dos estados de spin. Entonces, por eso es que se dice de resonancia magnética nuclear, ¿no? Porque cuando el spin o eh, el estado de spin del alfa al beta, bueno, cuando un átomo llega a ese estado beta, hay una resonancia, ¿no? Que va a ser igual a la energía con este cálculo, ¿no? Hay una diferencia de energía. Entonces, dependiendo del núcleo, como sea, él va a tener diferentes valores de energía, ¿no? Y eso va a permitir entonces diferenciar. Ahora, eso es cuando un núcleo está sin electrones alrededor. Entonces, ahora vamos a ver que los electrones que están alrededor de los núcleos pueden interferir y eso hace que entonces haya unas diferencias también en las absorciones, ¿no? Entonces vamos a ver este detalle de la protección magnética. Entonces, hasta ahora hemos considerado la resonancia de un protón desprotegido en un campo magnético, pero los protones reales en los compuestos orgánicos no están desprotegidos. Están rodeados por electrones que los protegen o apantallan de manera parcial del campo magnético. Los electrones circulan y generan un campo magnético inducido pequeño que se opone al campo magnético aplicado. Vamos a ver esto con más detalle. Entonces dice, o sea, por ejemplo aquí se tiene un campo magnético que sería el equipo, ¿no? Aquí está comparando un alambre de metal. Cuando se coloca dentro de ese campo, él va a hacer que haya un movimiento de electrones en este sentido, ¿no? Y entonces va a crearse claro, ¿qué pasa? Mire, aquí hay una cosa importante. Los electrones, cuando se mueven en un tendido eléctrico, va en contra del sentido de la corriente. Los electrones, supongamos, si la corriente va hacia acá, los electrones van hacia allá. Entonces es un poco confuso, por eso es algo que se da en física, ¿no? Tema de electricidad y estas cosas, ¿no? Entonces, por eso que esta flecha te dice aquí, ¿no? Que los electrones van en este movimiento, ¿no? Porque claro, acá ¿qué pasa? La corriente va en sentido contrario, ¿no? Es decir, es como si fuese hacia acá, ¿no?
entonces el campo magnético va hacia abajo. Entonces por eso que la flecha va en sentido contrario. Pero bueno, esto, nuevamente, esto puede confundir un poco. Yo por eso que al final de la clase le voy a decir las cosas en las que se tienen que enfocar, ¿no? Y cuando uno conoce o interpreta los espectros, uno tal vez se puede ir hacia atrás a la teoría si uno quiere entender un poquito más, porque estas cosas a veces cuestan siempre entenderla a fondo, ¿no? Pero hay otras cosas que son más fáciles de entender y ustedes van a ver que no es tan difícil. Entonces, ¿qué pasa? Acá los electrones, cuando están alrededor del átomo, ellos hacen que una pequeña protección, ¿no? Y entonces eso hace que para uno lograr que se invierta el campo magnético del núcleo, eh, el equipo tiene que aumentar el campo magnético externo, ¿no? Por la protección de estos electrones, ¿no? Entonces, por eso es que entre más protegido o entre más electrones tenga un núcleo, mayor intensidad va a ser el campo magnético externo para que se invierta, ¿no? Entonces, por eso es que a veces ustedes escuchan de si un núcleo está más desprotegido o protegido. Bueno, es por eso, es por los electrones. Entonces, si un núcleo, por ejemplo, está próximo a un átomo que tiene mayor electronegatividad, ese átomo lo va a desproteger. En cambio, si tiene grupos donadores de electrones, como los grupos alquilo, entonces lo van a proteger. Entonces, esos conceptos a veces algunos profesores usan apantallado y desapantallado, pero esos conceptos se están cambiando, se usan actualmente, inclusive ya no se usa desproteger. Permiso, Sí, profe, ¿puede repetir la idea de lo que acaba de decir? De que cuando está cerca de un núcleo. ajá. Por ejemplo, si hay un hidrógeno que está enlazado a un oxígeno, entonces ese hidrógeno, ¿qué pasa? Se va a desproteger porque el oxígeno, el oxígeno le va a quitar electrones porque es el más electronegativo, ¿no? Entonces de esa manera los desprotege. Es como si le quitara un poco los electrones que están a su alrededor, ¿no? En cambio, si tiene grupos alquilo, como metilos o metilenos, ellos son más donadores de electrones, ¿no? Entonces van a estar más protegidos, ¿no? Entonces, esa diferencia de la electronegatividad de los grupos que están alrededor de los núcleos de hidrógeno, lo pueden proteger o desproteger, ¿no? Hay otros que usan con otras palabras. Los desblindan o los blindan. Es un concepto un poco raro, ¿no? Pero ustedes pueden usar cualquiera de esos porque son válidos. Los más antiguos eran apantallamiento y desapantallamiento, lo más antiguo. Después vino desproteger y proteger. Es lo mismo. Y ahora actualmente se usa desblindado y blindado. O sea, bueno, Profe, sí, una consulta. ¿Y si ese mismo hidrógeno tiene más de un elemento electronegativo? O sea, que entonces, tiene próximo un nitrógeno y un oxígeno, un exacto, nitrógeno, se va a bueno. desproteger más. Y por eso es Y que, entonces ajá, en el espectro de RMN se observaría. exactamente, por eso es que cuando uno ve un espectro de RMN y uno ve, mira, este hidrógeno tiene un desplazamiento químico de 10, supongamos. Eso quiere decir que está enlazado a un átomo que los desprotege mucho, porque el desplazamiento químico entre más alto sea, entonces eso quiere decir que está más desprotegido porque hay tal vez varios oxígenos próximos o hay un carbonilo y un anillo aromático, todos esos grupos los desprotegen, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante ese fenómeno. Entonces por eso es que RMN te da muchos detalles de cómo es el ambiente que rodea a cada núcleo, ¿no? En este caso hidrógeno o carbono, que son los que más se estudian, ¿no? Entonces ahí poco a poco vamos viendo este principio, ¿no? Porque cuando uno ve solo esto, uno no entiende nada, ¿no? Por eso es que yo digo que a veces hay que ir de las gráficas que uno ve hacia atrás, ¿no? De las últimas diapositivas
hacia las primeras. Tal vez así uno entiende un poquito más, ¿no? O sea, hasta ahora solo estoy dando los conceptos del sentido de los campos magnéticos, ¿no? Del núcleo y del externo, ¿no? O sea, para invertir el campo magnético del núcleo, hay que entonces superar esa contraposición que ejercen los electrones, ¿no? Entonces, por eso que a veces hay diferencias en el desplazamiento químico cuando están protegidos o desprotegidos. Entonces, eso va a afectar, ¿no? Y vamos a ver más adelante eso. Entonces, miren, este dibujo aquí va a entender un poquito más. Supongamos, miren, esto acá abajo, donde dice Gauss, es la unidad de medida del campo magnético. Se usa Gauss, Tesla es otra unidad de medida. Entonces, por ejemplo, si el espectrómetro usa un campo magnético de 70,459 Gauss y el núcleo está desnudo, es decir, no tiene electrones a su alrededor, y se usa un equipo de 300 MHz, supongamos, ¿no? Él se va a invertir o su campo magnético desde el núcleo se va a invertir, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando hay electrones a su alrededor, esos 74,59 Gauss no va a ser suficiente. Hay que aumentarlo, ¿no? A 70, bueno, aquí se aumentó a 70,460 Gauss, un poquito más arriba, ¿no? Y ahí sí se logra invertir, ¿no? O sea, porque aquí es como una protección. Véanlo así. Vean como los electrones no permiten que se invierta el campo magnético del núcleo. Véanlo así, yo creo que es más fácil, ¿no? Es como un protector. Entonces, para superar esa protección, se tiene que aumentar el campo magnético externo y lograr que se invierta, ¿no? Entonces, de esa manera, Profe, entonces, disculpe, sí. ¿puede repetir esa última oración? O sea, los electrones son como una protección que no permite que el núcleo, o mejor dicho, no se invierta el campo magnético del núcleo, ¿no? Es una protección. Entonces, para superar esa protección de esos electrones, tiene que aumentar el campo magnético externo. Por eso que cambia de 70,459 a 70,460. O sea, aumentó el campo magnético externo para superar esa protección de esos electrones, ¿no? Y poder invertir el campo magnético del núcleo, ¿no? Entonces, por eso es que cuando hay muchos grupos próximos a un núcleo, a un hidrógeno, por ejemplo, si hay grupos donadores de electrones, entonces van a proteger más a ese núcleo, ¿no? Y por eso que entonces se va a necesitar mayor campo magnético para lograr que se invierta ese campo magnético del núcleo, ¿no? Pero nuevamente, esto viéndolo así, sin ver la figura, tal vez no se entienda mucho, ¿no? Por eso es que cuando veamos las gráficas de los espectros y explico un poquito más y después se van para estas diapositivas acá, puede que entiendan más, ¿no? Porque estos son los conceptos más físicos, ¿no? Entonces vamos a explicar con más detalle adelante. Entonces, miren, supongamos, este es el metanol. Si yo comparo los hidrógenos que están enlazados al oxígeno y los hidrógenos enlazados al carbono, ¿quién va a tener mayor desprotección? Desprotección. ¿Este hidrógeno o este de acá? ¿Quién va a estar más desprotegido? El que está unido al carbono, ¿no? Más desprotegido. Es decir, ¿a quién de esos núcleos le van a quitar Ah, más sus electrones? al que está unido al oxígeno. Exactamente. Vamos a ver, ¿alguien quiere entrar? Ok. Entonces, claro, así hay que verlo. Cuando usted ve un átomo que es más electronegativo, como el oxígeno o un halógeno, todos esos grupos son atractores de electrones. En cierta forma, entonces, es como si ellos le quitaran esa protección, esos electrones que están alrededor, ¿no? Y entonces, eso permite entonces que se diferencien.
estos hidrógenos a los del metilo, por esa diferencia, ¿no? Por la electronegatividad de los átomos que están enlazados a o próximos a esos hidrógenos, ¿no? Entonces, entre más electronegativo sea el átomo que está próximo a un núcleo, a un hidrógeno, por ejemplo, más desprotegido va a estar, ¿no? Entonces hay varios grupos que desprotegen a los hidrógenos. Están los oxígenos, los carbonilos, están los anillos aromáticos, están los halógenos, ¿eh? Todos esos grupos desprotegen, ¿no? Los nitrógenos, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, un carbono, un grupo alquilo, metilo, etilo, ellos protegen más. Ellos son más donadores de electrones, ¿no? Entonces, por eso que hacen que absorban a diferentes frecuencias, ¿no? Entonces, bueno, aquí esto es como un pequeño resumen de las cosas que, bueno, voy a leer aquí, voy a explicar. Debido a las estructuras diversas y complejas de las moléculas orgánicas, los efectos de protección de los electrones en varias posiciones son por lo general diferentes. Una medición cuidadosa de las intensidades de los campos requeridos por la resonancia de todos los protones en una molécula nos ofrecen dos importantes tipos de informaciones. Por ejemplo, uno, el número de absorciones diferentes. Es decir, como habíamos practicado en la primera semana de clase, no sé si se acuerdan, que yo les preguntaba, miren, este compuesto, ¿cuántos hidrógenos distintos tiene? Bueno, acá entonces vamos a aplicar ese conocimiento. Entonces, en el RMN, él te va a indicar todos los hidrógenos que son distintos y los agrupa, ¿no? Por ejemplo, si hay un metilo, hay 3 hidrógenos, todos son iguales, van a mostrar la misma señal. Si hay un hidrógeno de un hidroxilo, bueno, es un hidrógeno distinto. Entonces, en el caso del metanol, ¿cuántas señales distintas habrían? Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿esta molécula cuántas señales mostraría? ¿O cuántos hidrógenos distintos tiene? O grupos. Tiene 2, profe. Exactamente. Y a veces uno eso lo entiende más cuando uno juega con los modelos moleculares. Uno se da cuenta que los hidrógenos de los metilos, todos son equidistantes y van a tener el mismo ambiente químico, la misma distancia con todos los otros átomos. Porque recuerden que estos enlaces entre, por ejemplo, el carbono y el hidrógeno, esos enlaces giran. Entonces, al final, estos 3 hidrógenos son iguales, igualitos, ¿no? Entonces van a mostrar una misma señal y el hidrógeno este va a ser otra señal distinta, porque este hidrógeno está enlazado a un oxígeno y estos 3 hidrógenos están enlazados a un carbono. Y ya eso hace que haya diferencias, ¿no? Hay uno que va a estar más desprotegido que el otro. Este va a estar más desprotegido porque va a estar más próximo al oxígeno, por ejemplo, ¿no? Estos acá también puede tener cierta desprotección, producto de este oxígeno, pero como estar un poco más lejos, va a estar menos desprotegido. Y eso lo vamos a ver con varios ejemplos. Entonces, esto es una información importante que yo, tal vez en la clase de hoy, quisiera que ustedes logren aprender. Es cuántas señales puede generar un compuesto. Y la cantidad de protección. Es decir, en qué posición del espectro va a estar. O en pocas palabras, qué desplazamiento químico va a tener. Esas dos cositas me gustaría que ustedes se enfocaran en la clase de esta semana, ¿no? O sea, saber por qué uno está más desprotegido que el otro, o hidrógenos, y cuántas señales de los hidrógenos pueden haber para una molécula. Si logran entender eso, esas dos cositas, estamos bien. Entonces, estas dos cosas son las que se dicen aquí. En la 1, el número de señales, y el 2, la posición en el espectro, ¿no? de las señales que se observan. Entonces, estas dos cosas que están acá abajo las veremos en la otra semana, ¿no? Que es la intensidad de las señales y el desdoblamiento. Bueno, la intensidad sí la podemos ver esta semana, porque básicamente la intensidad de las señales es cuando hay varios hidrógenos que son iguales.
Entonces, por eso que los metilos, cuando usted ve un espectro donde muestra un metilo o una señal de un metilo, usted va a ver que son más altos, porque son más hidrógenos, ¿no? Entonces la intensidad aumenta cuando hay más hidrógenos iguales.